7, versículo 3 al 12. Esa es la historia que vamos a estar considerando hoy, pero solamente vamos a leer para comenzar el versículo siguiente. Ya después estaremos desarrollando y considerando más lo que sigue. Dice así la palabra de Dios: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. ¿Quieren leerlo conmigo una vez más? Tomó luego Samuel una piedra y le puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Padre, gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Habla nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Usted sabe que ese templo se llama Templo Ebenezer. Sabe que creo que ya Dios me permitió este año cumplir 24 años aquí y parece que nunca he predicado sobre este tema de Ebenezer. Quizás alguna vez lo mencioné, no recuerdo exactamente, pero sea como sea, qué interesante, ¿verdad?, que las personas que comenzaron la obra, que ya que mencionamos de la hermana Carmen, la que inició esta obra fue una hermana llamada, se apellidaba López. Ella era la pastora, ella comenzó la obra. Ella fue la que inició todo esto y después se vinieron aquí. Y bueno, yo creo que en cierta manera esta mujer de Dios le puso Ebenezer a la obra por el hecho de que para ella Dios la había ayudado, o sea, Dios la había socorrido. Y qué interesante, ¿verdad?, lo que otros han sembrado con lágrimas, nosotros hemos recogido, hemos cosechado sin problema. Porque mire, este templo no fue algo que se lo regalaron, les costó tamales, porque fueron las ventas de tamales y tantas otras cosas, y que hicieron que este templo fuese comprado. Y nosotros hemos tenido la bendición de llegar y no tener problemas. Gracias a Dios, desde que yo llegué ya estaba pagado, no solamente el templo, también la casa, y tenemos de pequeño todo, pero tenemos, gracias a Dios, todas las acomodaciones. Amén. Amén. Y por eso damos gloria al Señor. Por eso el templo de Ebenezer. Hoy vamos a hablar. Nada más que hay que aclarar una cosa, quizás se me olvide en el proceso del mensaje. La palabra Ebenezer no significa hasta aquí nos ayudó Jehová, sino que significa piedra de apoyo. Eso es lo que la piedra que fue puesta. O sea, Samuel dice que tomó luego Samuel una piedra en Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer. Entonces la palabra Ebenezer del hebreo significa piedra de apoyo, pero lo que esa piedra apuntaba era al hecho de que hasta aquí Dios les había ayudado. O sea, cada vez que vieran esta piedra Ebenezer, esta piedra de apoyo, se iban a acordar de todo lo que Dios había bendecido sus vidas. Por eso de aquí en adelante, si no lo ha hecho, de aquí en adelante usted, cuando le mencione dónde se congrega o invite a alguien, dígale: nuestro templo se llama Ebenezer, porque es una piedra de apoyo a donde Dios nos ha ayudado y quiere ayudar también su vida. Amén. Eso es lo que significa Ebenezer, piedra de apoyo. Y esa piedra de apoyo nos lleva hasta aquí y nos ayudó Jehová. Amén. Amén. Mire, pues ya entendiendo eso, continuamos adelante. Podemos señalar lo siguiente sobre cuando entendemos, por ejemplo, mire, cuando está muy lento cuando podemos decir, ¿cuántos podemos decir en estos momentos que Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha ayudado mucho? Amén. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Dios ha sido bueno. Los cantos que entonamos se enfatizaba de ello. Son tantas las cosas por las cuales tenemos
nunca Dios abandona a su pueblo, no importa por lo que están pasando. Como vamos a mirar en la historia, Israel estaba pasando por una crisis muy fuerte y Dios nunca los abandonó, y estaremos aprendiendo, porque cuando se clama a Dios, Él oye, Él escucha. Amén. Y muchas de las veces Él se glorifica, Él se manifiesta. Por eso el tema de esta ocasión es el mismo: obedecer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová, hasta aquí nos ha ayudado Dios, hasta aquí Dios ha sido fiel, hasta aquí Dios ha sido bueno, hasta aquí Dios nos ha bendecido tanto aún sin merecerlo. Por lo tanto, no podemos quejarnos nunca, y menos contra nuestro Dios. No diga que entonemos alabanza, no quejabanzas. ¿Ya han escuchado eso? Quejabanzas y alabanzas son dos cosas muy diferentes. Quejabanzas es el estarse quejando todo el tiempo. Y alabanza es darle gracias a Dios por todo, en medio de los problemas, en medio de la enfermedad, en medio de la circunstancia negativa. Esa es la alabanza a Dios, no quejabanza. Año 2023 terminamos alabando al Señor, no quejándonos. Comenzamos el año nuevo alabando al Señor, no quejándonos. ¿Por qué? Porque son más las bendiciones, las cosas buenas que nuestro Dios nos ha dado, que las que no son buenas. Amén. Por eso podemos dar gloria al Señor. En primer lugar, vamos a ver lo siguiente. Miren, vemos que en primer lugar un llamado al arrepentimiento, porque es interesante. Terminamos un año más terminamos. Tenemos que arrepentirnos de todo lo que fallamos, pecamos en el año 23, si es que no lo hemos hecho. Porque aquí, en esta historia, vemos que arrepentirse para servir a Dios. Nos dice el versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitar los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparar vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Recuerde, bendición de Dios se consigue a través del arrepentimiento. Y aquí el arrepentimiento significa volverse a Dios. Y es lo que el profeta Samuel está enfatizando al pueblo, que tienen que volverse a Dios. El pueblo había caído en la idolatría, había adorado dioses ajenos, y el Dios más que en ese entonces era Astarot. Era un Dios que se buscaba mucho, que se practicaba la adoración a este Dios pagano. Por lo tanto, él dice, tienen que volverse a Dios. Y la mejor manera o el inicio para volverse a Dios es quitando el pecado. El pueblo de Israel tenía que quitar la idolatría, o sea, desechar esos dioses falsos. Quitando. Así mismo, mi hermano, mi hermana, terminamos un año 2023, tenemos que quitarnos, despojarnos del peso que nos asedia, del pecado que nos asedia, como nos dice en Hebreos capítulo 12, que tenemos a nuestro alrededor una gran nube de testigos. Por eso tenemos que correr la carrera que tenemos por delante, pero hay que quitarnos ese peso que nos asedia, que nos estorba para poder servir al Señor. Si seguimos con el pecado y terminamos con pecado y comenzamos el próximo año con pecado, las cosas no van a salir bien, no va a haber bendición, aunque usted lo desee. Aunque muchas personas el día de hoy a las 12 de la noche que usted esté con la familia, porque el día de mañana no deje de sonarle el teléfono, que le estén llamando y testeando, y que 1000 personas, 1 millón de personas le desea bendiciones para el año 2024, si hay pecado en su vida, no vendrá ninguna de esa bendición. No vendrá. Así no funciona. Por eso, si quiere que Dios te ayude,
tiene que volverse a Dios y quitar el pecado que está estorbando en su vida. Amén. Y les dice también que deberían de preparando el corazón para ser solo a Dios o ser solo de Dios. Preparen vuestro corazón. Le dice al pueblo, quiten los dioses ajenos y solamente denle su corazón a Dios. Asimismo, mi hermano, mi hermana, no le dé su corazón a las cosas vanas. No le dé el corazón a la avaricia, no le dé su corazón a la codicia, a la mentira, al adulterio, a la fornicación, a la murmuración, al chisme. No le dé su corazón a cosas vanas que lo van a destruir. Démosle nuestro corazón solamente a Dios. Amén. Solamente a Dios, porque ahí está la clave. También les dice que habrá beneficios de liberación. O sea, que si se vuelven a Dios, quitan el pecado, preparan su corazón para servir solamente a Dios, para dárselo solamente a Dios, Dios los iba a librar de sus enemigos más terribles, que eran los malvados filisteos, que los tenían esclavizados, que los tenían controlados. Esos filisteos fueron una de las naciones más peligrosas y que causó daños al pueblo de Israel. Entonces aquí el profeta de Dios les dice, vuélvanse a Dios, quiten los dioses, preparen su corazón, entreguen todo a Dios y Dios los va a liberar. Dios les va a dar la victoria en contra de los filisteos. ¿Cuáles son sus filisteos que tratan de destruirlo? Ese problema, esa circunstancia negativa, esa situación difícil, viene siendo un filisteo o filisteos que quieren destruirle. Pero si usted quiere vencer, si usted quiere salir adelante, quiere tener la victoria, hay que volverse a Dios, hay que alabar a Dios y quitar todo lo que estorba. Amén. Amén. Ese es el llamado al arrepentimiento. Y sigue el profeta. Ahora en el versículo 4 les hace un llamado a la obediencia. Habló Samuel a la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitar los dioses ajenos, entonces dice, los hijos de Israel, quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Amén. Entonces, la obediencia al llamado, la obediencia, o sea, ellos obedecieron. ¿Y qué hicieron? Quitaron los Baales y a Astarot y sirvieron solamente a Dios. Por eso aquí vemos lo siguiente: acción de quitar el pecado. Anteriormente les dice que quiten el pecado, pero todavía no lo quitaban. En cambio aquí quitan el pecado. Aquí se deshacen del pecado, se deshacen de la idolatría. Y no solamente eso, sino también vemos una acción de servir solo a Dios. Servir solo a Dios. Terminamos el año sirviendo a Dios. Comenzamos el próximo año solo sirviendo a Dios, quitando. Hay que accionar. No solamente escuche. No solamente escuche y sea olvidadizo, como dice Santiago, que no seamos solamente oidores de la palabra, sino que también seamos hacedores de ella, no siendo olvidadizos como el hombre o la mujer que se mira en el espejo y después se mira en el espejo y después se olvida cómo es su rostro. ¿Cuántos de ustedes se fijaron hoy en el espejo? Amén. ¿Se acuerda su rostro? ¿Puede describirme su rostro? Yo lo único que puedo decirme del rostro que está muy bello, es todo. Pero no puedo dar señales. Quizás que tengo algunas arruguitas por ahí, nariz un poquito anchita. Pero olvidamos. Pero no, tenemos que poner atención a la palabra de Dios y no ser olvidadizos. Hay que accionar, hay que quitar lo que estorba. También, siguiendo en el llamado, nos dice la intercesión para firmar el arrepentimiento. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Miren, la importancia de congregarse.
el profeta le dice al pueblo, vengan a Mizpa, que era el centro, el lugar de adoración. Qué importante es congregarse, lo cual hoy en día mucha gente no está tomando en serio. ¿Y sabe qué? Quien se perjudica es la persona que no se congrega. La iglesia sigue adelante. Cuando la obra es de Dios, la iglesia sigue caminando. Cuando la obra es de Dios, aunque sea 1, 2, 3, 10, 20, 30, lo que sea, la obra sigue adelante. Y los que aprenden a disciplinarse constantemente, estándose congregando, esos son los que reciben la bendición. Hay gente que se olvida de esta importancia y buscan cualquier pretexto para no congregarse, cualquier excusa, y por lo tanto, y ellos se sienten justificados, pero lo que no saben que es un engaño del diablo que les impide congregarse y su vida espiritual se está empeorando, se está apagando, y después dicen, ¿por qué me vienen tantos males? Y eso sí, piden oración, pero no se congregan. Y si no se congregan, algunos dicen, allá en mi casa, más hoy en día con la tecnología puede ver usted sermones de todas partes, de todos tamaños, de todos colores, de todos sabores. Usted se mete a YouTube y ahí busca sermones de esto y lo otro, pero yo le aseguro que si hiciéramos una encuesta y los que buscan sermones, todos buscan sermones de prosperidad. Por eso Dante Gabel y otras personas que predican el evangelio tienen muchos seguidores, porque sus mensajes son mensajes de bendición, de prosperidad, que te va a ir bien, que eres un campeón, que Dios está contigo, que vamos a conquistar gigantes, que el próximo año lo vamos a comer y no sé qué tantas otras cosas más. Pero les aseguro que son pocos los que buscan cómo vivir en santidad, cómo vivir en obediencia delante de Dios, cómo congregarse. Sí, usted puede escuchar, usted puede orar, Dios está en todas partes, pero el congregarse ayuda a poder fortalecerse en el Señor. Amén. Por eso una persona que no se congrega tampoco ora ni lee la Biblia. Si los que se congregan, algunos, ni oran ni leen la Biblia, mucho menos no lo hacen los que no se congregan. Amén. Por eso es suma importancia esto. Y más en estos tiempos festivos. ¿Qué mejor que pasar en la casa de Dios el fin de año? Amén. ¿Qué mejor que pasar en la casa de Dios al principio del año? Amén. Esperemos que el próximo domingo, que es principio de año, pues vuelvan los que andan viajando y que puedan entender, y nosotros también, la importancia de congregarse. ¿Quieren que Dios le ayude? Congréguense. En casa no va a ser lo mismo. Por eso, este profeta les dice que vengan, congréguense, reúnanse, porque yo voy a orar por vosotros. La oración a Dios para bendición del siervo de Dios, del profeta de Dios. Eso es lo que necesitamos, que oremos los unos por los otros, que aquí uno como líder, como por así decirlo, ungido de Dios, podamos orar por usted. Por lo tanto, la intercesión debe ser afirmar el arrepentimiento. Nos sigue diciendo el versículo 6. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. O sea, la consagración como un resultado del arrepentimiento. Si no hay santidad, si no hay congregación, no hay un verdadero, genuino arrepentimiento. ¿Cómo se conoce la persona que está arrepentida? Por sus frutos. El Señor Jesús dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Por lo tanto, aquí, primero lo que hacen ofrendas de alabanza y adoración a Dios. Se reúnen, sacaron agua. ¿Y qué hicieron con el agua?
la derramaron delante de Jehová como un rito, como una ofrenda de alabanza, de adoración al Señor. Dios no necesita agua, pero el gesto, la actitud de ellos, la forma que lo hicieron de corazón, era producir un olor fragante delante de Dios, porque a través de ellos se daba la alabanza y la adoración a Dios. También dice que sacrificaron su carne. Y eso es difícil también, sacrificar la carne. Porque ¿qué hicieron? Ayunaron. Mire, la gente le es difícil orar, le es difícil leer la Biblia, pero también le es difícil ayunar. Y más en estos tiempos, ¿quién quiere? Si usted se pone a ayunar en diciembre, va a sufrir más que si ayuna en marzo. Porque ahorita hay comida por todas partes. Ando uno caminando, yo que ando caminando, no quiero exagerar, pero casi todas las casas huelen diferentes comidas. De seguro que en su casa el 24 hubo diferentes comidas. Ahí donde yo estuve hubo con la suegra tamales, jamón, lomos saltados, hasta peruana, ¿verdad? Diferente ahí. Postres, ensalada, etcétera, etcétera. Le hablo a mi familia, ahí van a tener que pozole, que carne asada, que un caldo de 7 mares, levántate Lázaro. Y hoy seguimos. Y luego aquí en la iglesia comimos pozole, comimos pupusas, comimos mole, comimos espagueti, lasaña y qué más. Arroz con pollo y aparte de los postres. Y luego en la casa seguimos. Hoy, pues ahí yo viendo a mi hermano y a mis hermanas, pues nomás son 3, imagínense si fueran, cada quien lleva su platillo. Digo, yo voy a hacer costillitas. Mi cuñada, yo voy a hacer barbacoa. Y la otra hermana, yo voy a hacer pozole, y nomás son 3, imagínense. Y por el otro lado le digo a mi mamá, ¿qué va a hacer, mamá? Pues vamos a hacer carnitas, imagínate, carnitas. Y mañana chile relleno, dice, aleluya. Lástima que están tan lejos con los chiles rellenos. ¿Quién puede ayunar? Pero es importante ayunar. Y a veces ayunar no solamente significa dejar de comer algo que nos gusta o sacrificar la comida. También cuando nos abstenemos de pecado, cuando nos abstenemos. Había una persona que decía que ella va a hacer ayuno de gente. Es ridículo, ¿verdad? O sea que por todo ese día no le iba a hablar a nadie. Ese es ayuno de gente. Algunos de ustedes ayunan mucho, ¿no? Ese ayuno, ¿verdad? Porque hay gente que tiene ese ayuno, practica mucho ese ayuno, ¿no? Que no le hablan a nadie, andan enojados, andan molestos. Imagínense. ¿Cómo yo voy a pasar un día sin decirle a mi esposa, buenos días, mi amor, o algo, un piropo? No, que me corten la lengua si no lo hago. Así. Pero tenemos que abstenerse de aquello que nos afecta y practicar aquello que agrada a Dios. Sacrificando la carne y reconocer que se peca contra quién? Contra Dios. Principalmente, todo pecado que cometamos se peca contra Dios. Por eso, en segundo lugar, hay una súplica pidiendo ayuda. Nos dice el versículo 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los principales de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Ellos estaban congregando, alabando al Señor. Y cuando oyen los filisteos que se habían reunido, dijeron amenaza, nos huele a rebelión, hay que actuar, hay que atacar, ahorita que están ahí en su servicio. Por lo tanto, el enemigo no se quedará quieto. Satanás no duerme, sus demonios tampoco. Satanás, toda persona de Satanás malvada, siempre van a buscar la manera de dañar a otra persona.
Hay gente que usted ni sabe que lo odian sin usted saber. Usted y yo tenemos enemigos que ni sabemos que los tenemos. Entonces esos enemigos no se quedarán quietos. El diablo no se va a quedar quieto. Él va a querer quitarnos la bendición. Lo que logró este año quitarnos, va a querernos quitar también el próximo año. Recuerde que dice Jesús que el ladrón, refiriéndose a él, ese ladrón viene a matar, a robar y a destruir. Esas son las tres agendas malévolas de Satanás. Robarle las bendiciones a usted y principalmente la salvación. Destruirlo y para que se vaya al infierno. Esa es la meta de Satanás. Por lo tanto, él no se quedará quieto. Pero aquí es donde nosotros tenemos que no darnos por vencidos. Y el temor siempre será presente. Somos seres humanos. Y el temor siempre. Porque mire, estaban alabando al Señor. Y cuando escucharon que vinieron los filisteos, ¿qué pasó con los hijos de Israel? Tuvieron temor. Tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Dijeron, nosotros acá reunidos alabando a Jehová y los filisteos nos van a atacar. Pero lo que no sabían los israelitas por su falta de fe, que estaban haciendo lo correcto, que si ellos estaban alabando a Dios, buscando de Dios, no tenían por qué preocuparse. Pero a veces nuestra humanidad toma control y nos hace caer en el temor, en el miedo, y nos desboruna, nos derrota, nos acaba. No debemos de tener temor, no importa cuán grandes sean nuestros enemigos o cuántos sean. Recuerde que con nosotros está el Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús somos más que vencedores. Amén. Pero no termina, y sigue la súplica. Pues vemos que en versículo 8, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Pidiendo ayuda a Dios, y se debe pedir oración. ¿Sabía que tenemos que pedir oración los unos por los otros? Amén. Es importante que no ore usted solo. Ore solo, es importante. Pero ayuda mucho que usted pida oración a otros. Y déjeme decirle algo. Yo no sé, ni mi esposa sabe sus problemas y sus necesidades mientras ustedes no nos las platiquen. No somos adivinos porque no creemos en la adivinación. Bueno, sí existe, pero eso es contrario a Dios. Hay gente que a veces se molesta porque tenían un problema, una necesidad, nosotros no supimos, no le llamamos, no oramos por ellos y se molestaron y se van. ¿Cómo yo voy a saber? Usted tiene una necesidad, usted tiene un problema. Hoy en día es fácil, antes no. Antes, cuando no había teléfonos celulares, usted tenía que usar el teléfono de casa o ir a la iglesia a buscar a ver si el pastor estaba en la oficina. ¿Se acuerdan los de ese tiempo? Hoy en día ya no se practica mucho de oficina y eso porque la gente está tan ocupada en sus quehaceres. Pero hoy en día se puede pedir oración. Hoy en día, donde quiera que usted esté, tiene un teléfono. Antes había teléfonos en casa y los que no tenían casa podían ir a una esquina y ahí estaban, ¿se acuerdan los teléfonos esos? ¿Cómo le llamaban? Públicos. Y ahí con una cola le daba cuántos minutos para cuando menos pedir, no para deshogarse, pero cuando menos llamar. Y mira, hoy en día usted puede agarrar su teléfono y hacer una llamada y pedir oración. Ok, está bien, no quiere hablar por teléfono, no importa, un texto. Y pide oración y se hace la oración. Sea por hablar, llamando o por texto. Usted pide oración, vamos a orar por su necesidad. Vamos a orar por esa petición. No trate de usted ser una persona que solo quiere vencer. Está bien, hágalo, busque de Dios para vencer. Pero si tiene ayuda de otros hermanos, otros siervos de Dios, otras hermanas que la buscan de Dios y que tienen la unción de Dios, es mucho mejor, me ayuda a llevar la carga. Amén. Yo solo llevo la carga, pero si alguien me ayuda, voy a poder seguir adelante. Acuérdese de Moisés,
cuando él aclamaba a Dios con sus manos levantadas, pero el pueblo de Israel vencía, pero se cansó. ¿Y qué hicieron? Llegaron a Hur y Aarón, los sentaron en una piedra y cada uno se puso al lado para sostenerle su mano, y así él podía estar con sus manos siempre levantadas, y así ganó el pueblo de Israel. Así necesitamos mutuamente orar unos por otros, necesitamos ayuda. Por eso no calle, pida oración. Ahora, ¿por qué? Porque si no pide, no vamos a saber. A veces Dios pone el sentir, a veces Dios, pero no todo el tiempo. De repente yo ando caminando y me viene a la mente uno de ustedes y digo, ¿por qué estoy pensando esa inquietud por usted? Algo. Entonces yo me pongo a orar, digo, Señor, por el hermano Medina, el hermano René, el hermano Pedro, el hermano Gregor, por Víctor, así, cualquiera que sea su necesidad, situación, te lo pongo en tus manos. Eso es todo, no tengo que hacer la oración, pero a veces Dios obra de esa manera, da inquietud. Por eso cuando usted esté siendo infiel a la mente a un hermano, a alguien, y está inquieto, ore por esa persona, porque Dios le está inquietando para que interceda por él. El próximo año vamos a hablar más sobre eso. Por lo tanto, orar para que Dios actúe a nuestro favor. Amén. ¿Qué le dice el pueblo? Clama a Dios por nosotros. ¿Para qué? Para que nos guarde de la mano de los filisteos. Ya el versículo 9 dice, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová le oyó. ¿Qué sucedió? Jehová oyó. Pero mire, se debe dar sacrificios de alabanza a Dios. En aquel entonces, parte de la alabanza, la adoración a Dios, eran los sacrificios de los animales. Hoy en día ya no practicamos eso, porque era el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, una orden específica para Israel. Si en ese día, si todavía se practicara y nosotros nos convirtiéramos al judaísmo, no hubiera venido Cristo, entonces todavía lo tendríamos que practicar. Pero ya no es necesario practicar sacrificio de animales, porque el único sacrificio que valió la pena, que hizo el efecto eterno, fue el de nuestro Señor Jesucristo, que una vez para siempre dio su vida, se sacrificó a sí mismo por usted y por mí. Amén. Entonces, ¿qué debemos de dar? Sacrificios de alabanza. ¿Qué son los sacrificios de alabanza? Que cuando usted le duele el cuerpo, esté enfermo, esté en problemas, usted viene a la casa de Dios y levanta sus manos para alabarle. Esos son sacrificios de alabanza. Venir a la casa de Dios, o que esté en su casa y aunque le duela todo, pero usted se puede levantar y decir, Señor, te alabo y te glorifico, y no importa lo que esté viviendo, lo esté pasando, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. O sea, cuando el cuerpo, la mente no tienen la disposición, se alaba a Dios, esos son sacrificios de alabanza. Amén. Y esos sacrificios de alabanza se agrada a Dios. Amén. Clamando por otros es bueno. Ore por los demás. Ore por mí. Ore por mi familia. Ore por los hermanos en Cristo. Eso es bueno. A Dios le agrada. ¿Y sabía usted que en la Biblia hay varias veces que cuando oraban por otros, Dios obraba en la necesidad de la persona? Job estaba muy enfermo, Dios no lo sanó en el momento, le dijo que orara por sus amigos, y cuando oró por sus amigos, ¿qué sucedió? Dios lo sanó. Amén. Y a veces sucede, pero a veces hay gente que nomás oran por ellos, nunca sana. Dios quiere que ore por otros, que no sea egoísta. Ora por otros y verá que Dios, aunque no ore por usted, Dios puede glorificarse en su vida. Amén. Dios escucha y siempre va a actuar a nuestro favor. Amén. Amén. Porque dice que Dios escucha. Y por último, el auxilio divino. Nos dice el versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba holocaustos, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos
Mire, no debemos darnos por vencidos, tenemos que siempre estar orando. No se dé por vencido, clame todos los días y clame, porque a veces si se da por vencido, no va a poder vencer. Porque mire, el enemigo persistirá. Samuel estaba orando, el pueblo estaba orando, haciendo sacrificios. ¿Y qué hicieron los filisteos? Llegaron, se enfurecieron más. Satanás se enfurece más cuando el pueblo de Dios le busca. Se enfurecieron y vinieron, pero ellos siguieron adorando. Y ahí mire, y por esa persistencia en la oración, por esa alabanza a Dios, Dios actuó a favor de los que lo buscan y le obedecen. Dice que ¿qué hizo Dios? Tronó aquel gran día y lo enfatiza con gran estruendo. ¿Puede imaginarse? ¿Cuándo le gustan los truenos? ¿Cuántos saben un trueno que lo ha hecho que brinque de la cama? Ahora dice un trueno con gran estruendo. O sea, un de esos truenos, no uno, muchos truenos. El cielo me imagino que se puso gris, negro, y empezaron los truenos. Imagínense. ¿Qué pasó con los filisteos? Se atemorizaron. ¿Qué sucede cuando una persona se atemoriza? Se congela, se inhabilita, se inmoviliza. Así, cuando usted se asusta, ¿qué hace? O grita, hay unos que ni gritan. Las mujeres son buenas para gritar, algunas, no todas. No, hay hombres también. Una vez un hermano vio un ratón, se sube a la mesa y empieza a gritar. Y me dio risa. Y me dice, ¡no se ría! Sí, pero me dio risa. Eso espera de... Y la esposa no fue tanto se echó el grito, pero él se estudiar. Pero mucha gente, y se atemorizan, se paralizan. Y cuando viene el miedo, la gente se paraliza. Ni se pueden mover. Imagínense escuchar que el cielo se está derrumbando, que el cielo está tronando, y que usted sabe, esta gente sabe que es Dios. Tuvieron miedo. Y eso aprovecharon los israelitas, ¿para qué? Para llegar y matarlos. Porque no pudieron pelear, porque estaban atemorizados. Cuando usted está atemorizado, usted no va a poder pelear. Por eso tiene que estar tranquilo y en paz, sosiego, esperando en Dios para poder pelear. Estos no pudieron y fueron vencidos, dice, delante de Israel. Dios les dio la victoria. Miren, cuando, versículo 11, y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos y hirieron hasta abajo de Bet-Cael. O sea, cuando Dios da la victoria, hay que ser persistentes. Les dio la victoria y los dejaron ir. No, ¿qué hicieron? Los siguieron. O sea, una victoria no significa que hemos ganado. Y si usted se satisface porque ha ganado una batalla, está mal. Las batallas todos los días se tienen que pelear. Porque estamos en una guerra contra el diablo, contra la carne, contra el mundo. Y hay que pelear, hay que no darnos por vencido. No baje la guardia, no cuelgue la espada ni el escudo. Siempre estemos listos con la armadura de Dios, porque todos los días tenemos que pelear con el diablo, las ilusiones, la gente, el pecado y tantos enemigos que se quieren levantar o se han levantado para robarnos nuestra salvación, el gozo, principalmente la salvación. Se debe ser persistente, ganando todas las batallas posibles. Vamos a perder algunas, pero esperemos que sean más las que ganemos que las que perdamos. Amén. Que sean más las subidas que las bajadas. ¿Cómo anda? Pues aquí de subida y subida, de subida y bajada. Me pregunta, le digo a un hermano, ¿cómo anda de subida? Dice, pues lo mismo de bajada. ¿Cómo anda de su vida? O sea, su vida, su vivir. Pero chistoso,
dije, ¿cómo anda? Como a veces lo hablamos todo junto y no ponemos espacio en nuestra palabra. ¿Cómo anda de su vida? ¿Verdad que sí, como de su vida? Entonces, ¿cómo anda de su vida? Que es el que a veces decimos, y para enfatizar que gramaticalmente yo estaba, oratoriamente no estaba hablando bien, me dice por lo mismo de bajada. Entonces ahí tengo que decir cómo está con su vida o de su vida, o sea, pasante, pero a veces queremos rápido, ¿no? Pero muchos dicen de su vida y de bajada. Pero que sean más las subidas y menos las bajadas. Que sean más las victorias y menos las derrotas. Y eso es todos los días. En Cristo. Los estamos en Cristo, tenemos esa lucha constantemente. Ya el versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Qué hermoso. Amén. Amén. Mire, se debe siempre hacer memoria de lo que Dios nos ha ayudado. Imagínense. Nosotros tenemos que tener memoria de este año y de todos los años que hemos estado en el Señor o en esta iglesia, pero mayormente en la vida cristiana. Dios ha sido bueno. Amén. Dios es bueno. Amén. Y Dios seguirá siendo bueno. Amén. Hagamos siempre memoria, no de las derrotas, no del pecado, no de lo negativo, sino de todo lo bueno que Dios ha hecho. Porque mire, sus misericordias son todos los días. Amén. Amén. Sus bendiciones nunca nos han faltado. Así es. Y podemos decir sobre todo la salvación que nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo es lo supremo, es lo más maravilloso, es lo más importante. Somos salvos. Porque yo soy feliz porque tengo a Cristo. Amén. Porque yo soy feliz porque Cristo está conmigo. Si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Si yo tengo a Cristo, tengo el gozo de la salvación. Si yo tengo a Cristo, no necesito de nada. Acuérdese de eso. Y más en estos tiempos. Dios es fiel. Y a los que los obedecen, les ayudará. Amén. Piedra de apoyo, que indica que hasta aquí, Dios nos ha ayudado. Amén. Amén. Concluyendo, debe haber un arrepentimiento genuino y dejar el pecado. El clamor, la alabanza y la adoración a Dios no deben nunca faltar en nuestra práctica diaria. Dios es fiel y nunca abandonará a los que le obedecen y les dará la victoria. Amén. Amén. Póngase de pie. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor Padre. Debe de ser. Hasta aquí tú nos has ayudado. Señor. Hasta aquí terminamos este año 23 congregados en este lugar. Sí, Señor. Pidiéndote perdón, Señor, arrepintiéndonos de todo pecado, de todo lo malo que hayamos hecho. Corazones, Te Señor. pedimos perdón, Señor. Sí, Padre. Y queremos comprometernos al terminar este año 2023 y comenzar el próximo año. Sí, Señor. Queremos comenzar clamando aquí. Queremos comenzar alabándote aquí. Queremos comenzar adorándote aquí, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Porque tú eres fiel y nunca nos abandonarás, ni nunca, Señor, nos dejarás. Por eso en esta hora, ti Padre Santo, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, damos toda la gloria, la honra, la alabanza y podemos decirte gracias, gracias, porque hasta aquí, tú nos has ayudado. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Dejamos, Señor. Amén. Amén. Vamos a hacer algo. No